Este 24 nos volvemos a reunir y nos encontramos en estado de alerta. Nuevamente vemos surgir desde el Estado la tentación de resolver los conflictos sociales mediante la violencia y la represión. No podemos dejar de estar alerta ante las nefastas consecuencias que tales prácticas traen consigo. Patricia Bojorge, integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados por la última dictadura militar, leerá el documento. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de sectores civiles, tomaron el poder por la fuerza y constituyeron una junta militar encabezada por los genocidas Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti y Emilio Eduardo Macera. La Junta disolvió los poderes ejecutivos de la Nación y de las provincias, el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Suspendió la actividad de los partidos políticos, de los sindicatos, de las confederaciones obreras y empresarias y cesó en sus funciones a las Cortes de Justicia de la Nación y de las provincias. Decretó además el estado de sitio, prohibió el derecho a huelga y anuló las convenciones colectivas de trabajo, instaló la pena de muerte para delitos de orden público, impuso la censura de prensa y suspendió las garantías constitucionales de los ciudadanos. Este gobierno militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, instaló en la esfera de lo público, desde la hora cero, una premisa apócrifa y viciada de falsedades, que utilizó para encubrir durante años su verdadero carácter de gobierno, criminal, corrupto, entreguista y saqueador. Dispuso así de los medios de comunicación y contó con su complicidad para montar una construcción mediática favorable, machacando en comunicados, discursos y publicaciones una visión fingida y distorsionada de la realidad. Esta dictadura se caracterizó por ejercer el terrorismo de Estado. Es decir, que fue el propio Estado quien planificó y llevó a cabo el exterminio de una parte importante de la población. Militantes políticos, sociales, estudiantiles, sindicales, religiosos, barriales y culturales fueron marcados, perseguidos, secuestrados y desaparecidos en nuestro país entre 1976 y 1983. Configurado así en estado terrorista, puso en marcha un sistema represivo, la desaparición forzada de personas y estableció para ello más de 800 centros clandestinos de detención y tortura en todo el territorio nacional. En la Argentina hubo un genocidio con 30.000 detenidos desaparecidos, con miles de asesinados, presos políticos y exiliados, con cientos de niños apropiados, con supresión de las libertades públicas y de derechos y garantías constitucionales, con miseria planificada, con destrucción del aparato industrial y productivo, con devaluación y especulación financiera, con endeudamiento y con la deshonrosa entrega de la economía nacional. En este escenario complejo y de amedrentamiento público y social, unos dolidos y desafiantes pañuelos blancos cambiaron el rumbo de la historia y unas rebeldes y solitarias pisadas marcaron sus firmes huellas en las sostenidas rondas de los días jueves, para que esos audaces pañuelos blancos alzaran por siempre las dignas banderas de la memoria, de la verdad y de la justicia, para que el valor de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo sentaran con su ejemplo las bases de la para que el valor de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo sentaran con su ejemplo las bases de las luchas por venir. Nunca más. Durante los años de dictadura, familiares de las personas desaparecidas y sectores de la sociedad civil desafiaron el terror dictatorial y se organizaron para denunciar los crímenes. Con el retorno a la democracia,
Estas luchas sostenidas en lemas como juicio y castigo a los culpables se articularon con el Estado y se tradujeron en logros colectivos emblemáticos a nivel nacional e internacional. El nunca más y el juicio de las juntas constituyeron así un piso ético fundamental para la reconstrucción de la vida democrática. Sin embargo, la cronología de avances y retrocesos en la búsqueda de justicia y reparación indican que nada fue fácil en la lucha desplegada por organismos defensores de los derechos humanos en la Argentina. Hagamos memoria. El 15 de diciembre de 1983 se creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que recibió testimonios sobre el accionar represivo y en particular sobre personas desaparecidas. El 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias del juicio oral y público, que recibió 833 declaraciones testimoniales y que en diciembre determinó una sentencia con 5 condenados. Un año después, en diciembre de 1986, la primera ley de impunidad de la democracia, conocida como Ley de Punto Final, extinguía las acciones penales contra los represores acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entre 1989 y 1990, los jefes militares condenados en 1985 y las pocas personas bajo investigación por hechos no incluidos en las leyes de obediencia debida y punto final, son indultados por el presidente Carlos Menem, con el argumento de una necesidad de pacificación nacional. Los indultos alcanzan a procesados y condenados, incluyendo a los miembros de las juntas militares ya condenados. El 30 de octubre de 2003 comenzaron a desarrollarse los juicios por la verdad en La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Eran procedimientos judiciales sin efectos punitivos que se realizaron ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los perpetradores. Sin embargo, permitieron investigar la verdad sobre el destino final de las víctimas, desentrañar el funcionamiento del aparato represivo, identificar a sus ejecutores y obtener valiosísima información que años después serían utilizadas en el juzgamiento a los responsables. El 2 de septiembre de 2003 se promulga una ley aprobada por el Congreso que declara insanablemente nula las leyes de punto final y obediencia debida, que impedían enjuiciar en el país a los represores, y otorga rango constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión de anular las leyes de impunidad es una de las primeras políticas de memoria, verdad y justicia del nuevo gobierno. El 24 de agosto de 2004, un fallo de la Corte Suprema profundiza la línea al sostener que delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos son crímenes contra la humanidad y por ende imprescriptibles. Al año siguiente, la Corte declara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y se reinician los juicios por delitos de lesa humanidad. La historia y la realidad nos interpelan una vez más y nos empujan a reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso señalamos que, otra vez más, hoy y aquí, representantes gubernamentales mediáticos y agentes funcionales al gobierno nacional, enmascarados de redentores políticos, alzan sus discursos negacionistas y divisionistas, buscando instalar en el imaginario social un sustento favorable que les permita profundizar y avanzar con el cercenamiento de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, e impulsar el desguace y el desmantelamiento de las áreas claves del Estado dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de varias dependencias vinculadas a la Administración Pública Nacional, con acciones de vaciamiento que se materializan en despidos masivos de trabajadores, archivistas e investigadores de los espacios de la memoria, en el cierre de programas y en el desfinanciamiento de archivos, museos
y de centros culturales. Estas medidas arbitrarias son decisiones dirigidas a desarticular las políticas de verdad, justicia y memoria, que son un deber ineludible del Estado en materia de reparación pública, ya que fue el propio Estado el responsable directo de miles de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Los despidos progresivos son una estrategia sostenida de negación de los deberes básicos del Estado de Derecho. El Gobierno Nacional incumple así con la Constitución Nacional y con las leyes vigentes. Los sitios de memoria son garantía de no repetición de esos hechos atroces, son prueba material de lo ocurrido, son una reparación simbólica para las víctimas y son también lugares de reflexión y formación de una ciudadanía consciente del valor de los derechos humanos y de la democracia. La Ley Nacional 26.691/11 obliga al Estado a preservar los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal, desarrollada durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Los espacios para la memoria en Argentina constituyen un pilar de la política pública democrática. Son reconocidos internacionalmente por la idoneidad y la experiencia de sus equipos de trabajo, siendo convocados para integrar encuentros internacionales, charlas y cursos de formación. Defendemos nuestros espacios de memoria, que constituyen el acervo histórico de la nación argentina, y exigimos la preservación y conservación de los sitios de la memoria y de los archivos, que contienen testimonios y pruebas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Advertimos también a la ciudadanía lo peligroso que es para la democracia argentina empatizar y tolerar acciones y discursos de intimidación y provocación provenientes de actuales funcionarios del Estado Nacional. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en sus declaraciones mediáticas, sustenta públicamente la lógica macartista de la dictadura, que justificaba la eliminación de ciudadanos por su filiación política. Sus nefastas definiciones ponen en valor el accionar de la dictadura cívico-militar. La ministra reedita así con nuevos y peligrosos protocolos un contexto de ocupación de calles y de despliegue de fuerzas represivas, con operativos armados que incluyen todo tipo de elementos clásicos de provocación política: carros hidrantes, gas pimienta, pistolas lanzagases, servicios de inteligencia encapuchados e infiltrados en marchas de protesta, armas plantadas en la vía pública, impresión de volantes truchos, falsos reporteros, detenciones arbitrarias y brutalidad policial contra jubilados, manifestantes, simpatizantes de clubes que apoyan a los abuelos y periodistas comprometidos con el registro histórico de los hechos. El Gobierno Nacional acompaña todas estas políticas de avasallamiento de derechos y de conquistas y promueve condiciones para el desarrollo de una situación económica y social de extrema vulnerabilidad, que afecta a una parte importante de la población argentina. Se niega a aportar alimentos a los comedores barriales. Cierra ámbitos que se ocupaban de la asistencia a personas en estado de extremo riesgo y con necesidad de tratamientos médicos de elevado costo. Despide a trabajadores, desfinancia ámbitos de la salud, de la educación y de la investigación científica. Deja a familias enteras en situación de precariedad económica e implementa un plan de hambre generalizado que no es otra cosa que la miseria planificada. Hagamos memoria y entendamos de una vez de qué lado nos posicionamos: del lado del ciudadano que funda y que construye, o del lado del ciudadano que odia y que destruye. Defender las verdades históricas es el actual compromiso que le debemos a las nuevas generaciones. Enarbolamos nuestras banderas irrenunciables de lucha, fundamento de toda construcción colectiva del presente y del futuro. Nunca más. Memoria, verdad y justicia siempre.
restitución de la identidad a los jóvenes apropiados, cárcel común y efectiva a los genocidas. Y enfáticamente sostenemos que los desaparecidos son 30.000, fue genocidio, que tenemos 30.000 razones para mantener activa la memoria colectiva, que tenemos 30.000 razones para reclamar verdad y exigir juicio y castigo a todos los genocidas, que tenemos 30.000 razones para defender la democracia y el Estado de Derecho. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados, presentes ahora y siempre. Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados por la última dictadura cívico-militar, Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes, Buenos Aires, 24 de marzo de 2025. Invitamos al intendente municipal, señor Juan Ignacio Ustarro, a decir unas palabras. Muy buenos días a todas y todos. Agradecer especialmente a las escuelas que nos estén acompañando. Y en agradecimiento a las escuelas voy a empezar con una cita de Adorno, que era un gran pensador del siglo XX, que decía que la exigencia para que Auschwitz no se repita era la tarea de la educación. Todos saben lo que fue Auschwitz, ese genocidio macabro. Y recién la escuchaba a Patricia leer. Patricia es una docente ejemplar de nuestra ciudad, una militante muy fuerte y por momentos se quebraba justo cuando llegaba a hablar de las madres, porque su madre fue una madre de Plaza de Mayo. Y las caras que ven ustedes ahí son de personas de nuestra ciudad que fueron desaparecidas. Entonces la dictadura cívico-militar desapareció, torturó, hizo vuelo de la muerte, robó bebés para que no se críen en sus familias, hizo muchísimas cosas, muchos daños a nuestro país también. Hacía referencia el documento a lo económico, a la miseria planificada. Y creo que la importancia de la educación es central. ¿Por qué? Porque la educación es lo que nos hace más humanos, es lo que nos permite comunicarnos, conectarnos con el otro, saber que no somos dueños de verdades absolutas, saber que tenemos derechos, que tenemos obligaciones y que tenemos que respetar al otro, piense como piense. Y cuando pasan este tipo de acontecimientos en la historia, no es de la noche a la mañana. Y traía el ejemplo de Alemania, porque lo que pasó en Argentina pasó en distintos países del mundo. En el cono sur estuvo el Plan Cóndor, que fue diseñado por Estados Unidos para acabar con gobiernos electos democráticamente. Y crearon la escuela de las Américas, para enseñarle a militares a torturar a sus vecinos, a su pueblo, a reprimirlo, a callarlo. Y ayer escuchaba un podcast, que se los recomiendo, de 3 minutos, del enorme Andrés Monferrat, que es un bibliotecario de la educación pública de nuestra ciudad, y que decía algo que yo desconocía, que en el 77 acá, en la 24 y 27, un día fueron a librerías y más los libros que le sacaban a la gente y los prendieron fuego en el 77. Así que tal vez el año que viene, a los 50 años, podamos hacer algo distinto, algo que apueste a los libros, al pensamiento, al arte, a la cultura como herramientas de encuentro y de emancipación del ser humano. Y le decía que nuestro país también en el 83 tuvo el inicio del juicio a las juntas, que en el mundo hubo pocos
pocas transiciones a la democracia donde se logró juzgar a las máximas autoridades. Eso se refleja muy bien en una película que es 1983, que es una película, como toda película, que se puede debatir, discutir. Algunos le dicen que falta más el protagonismo de los organismos de derechos humanos, otros que falta más el protagonismo del gobierno de Alfonsín, otros otra cosa. Pero esas son las bases mínimas, el piso, en el cual la condición humana no puede renunciar. Y hoy, cuando Patricia hacía referencia a la cultura del odio, no es un dato menor. Todas las dictaduras, los genocidios, empezaron desde la palabra. Empezaron negando al otro, tratándolo como una cosa, como algo que no servía para nada y por lo tanto hay que eliminarlo. Y después de tanto tiempo de decir esto, y gente que está dispuesta a hacerlo, después hay silencios, porque se aturde a la sociedad. Y creo que una reflexión que quiero compartir tiene que ver con la democracia. Y lo pienso en el sentido de la salud, ¿no? Muchas veces se habla de salud democrática, y la salud no es la ausencia de enfermedad. Eso fue un primer concepto. Después, hoy se piensa la salud desde un punto de vista mucho más integral y que involucra una responsabilidad de la persona, de cuidarse, de prevenir enfermedades, accidentes, de poder desarrollar el bienestar en el caso del ser humano, de estar con otras personas, de compartir, de jugar, de hacer deporte, de alimentarse bien. Y la democracia tampoco es la ausencia de golpes de Estado. No hay que llegar a un golpe de Estado para decir, bueno, perdimos la democracia. Realmente en los procesos se van perdiendo de a poco las cosas y no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque estamos distraídos. O estamos pensando en términos solamente individuales, porque estamos pensando que nuestro problema es el problema del mundo. Pero por suerte la sociedad no es esto. Hace poco, cuando pasó la tragedia de Bahía Blanca, recibí un montón de mensajes de vecinos, de gente del palo de la cultura, de la escuela, de todos lados, diciendo queremos ayudar. Porque el ser humano, la gran mayoría, no se regocija frente al sufrimiento y al dolor y al padecimiento del otro. Entonces, en esto de fortalecer la democracia, creo que tenemos una ciudad que tiene instituciones, que tiene personas que la habitan, que le dan sentido, que trabajan. Y tenemos que a través de la palabra ser capaces de encontrarnos más y apostar más a la educación. Pero la educación no es la escuela solamente. La educación es la familia, la educación son las instituciones, la educación son los medios de comunicación que nosotros tenemos, la educación es el espacio público. Y creo que desde ahí tenemos que hacer un buen diagnóstico de cómo estamos como sociedad. Y con esto finalizo, que tal vez no tenga mucho que ver directamente con el día de hoy, pero para mí sí. Hace poco vi una serie adolescente que se pregunta cómo un chico de 13 años mata a una compañerita, ¿no? Entonces creo que hoy con las redes sociales, con esta cultura a veces de entronizar al consumo, al tener, empiezan a aparecer cosas que después como sociedad nos quedamos medio azorados. Decimos, bueno, ¿cómo pasó lo que pasó? Y nadie le desea que le pase esto a nadie, ni a la familia de la víctima ni del victimario. Y esto nosotros tenemos que escalarlo más a nivel sociedad. Tenemos que poner límites a las palabras que vienen desde las máximas autoridades y del presidente, fomentando el odio, descalificando, siendo agresivos, porque eso en una parte de la población cala. Y cala, yo siempre digo que uno puede sacar lo peor o lo mejor de una persona. Es lo que nos pasa a todos no somos de una sola forma siempre, pero ahí está la educación, ahí está la cultura, para poder resolver nuestros conflictos y nuestros problemas de manera democrática, que es de manera civilizada, que
que es con valores, porque los derechos humanos son el pilar de la democracia. Los derechos humanos no es solamente el juicio y castigo a los culpables del 76. Los derechos humanos también el derecho a la educación. Y son todos los derechos que conocemos y que a veces porque no se ejercen pierden sentido y pierden valor y se devalúan. Así que, como siempre, para mí es un orgullo estar acá porque integro la comisión de familiares y también decirlo como ciudadano. Un funcionario está un tiempo en sus funciones, pero lo que un pueblo logra construir, lo que un pueblo logra hacer, es lo que queda y es lo que podemos dejar como legado a las nuevas generaciones. Un mundo mejor, no un mundo oscuro, de dolor, de miseria, de hambre. Así que muchas gracias y siempre, siempre vamos a guardar en lo más profundo de nuestro corazón el sueño de cada uno de los compañeros detenidos desaparecidos. La música hoy también dice presente y es en la voz de Santiago de Respuela que nos va a acompañar. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Particularmente a Silvia, que siempre me invita a participar. Así que en mi caso también es un poco por ella, que es lo que me conecta también con esta historia. Y bueno, y por la paz de nuestro país y por las buenas intenciones. Cortó. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la aman y no la dejan andar, libre como el viento. Muchas gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia
y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y sé. Carlos Martín Cardinal, presente. Francisco Manuel Heredia. Presente. Félix Eduardo Picardi. Presente. Carlos Miguel Tillet. Presente. Adriana Teresita Ribeiro de Goicochea. Presente. José Abdala. Presente. Susana Victoria Falabella de Abdala. Presente. Carlos Martín Gatica. Presente. Amer Francisco Iriart. Presente. Esteban Santiago Ojea Quintana. Presente. Ignacio Pedro Ojea Quintana. Presente. Enrique Panconín Avis. Presente. Lucila Adela Rébora de Pedro. Presente. Luis Eduardo Goicochea. Presente. Carlos Gustavo Agosti. Padre Alfie Kelly. Presente. Padre Alfredo Liden. Presente. Padre Pedro Dufú. Presente. Oscar Varela. Presente. Carmen María Carnaghi. Presente. Rosa Aide Cirulo de Carnaghi. Presente. Estela Maris Bojorge. Presente. Jorge Roberto Pasadore. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todos por acompañarnos.